¿qué tal? Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo del mes de enero, que ya se está yendo como agua. Bueno, pero aparte de eso, pidiéndoles a ustedes la comprensión necesaria, porque el domingo pasado no tuvimos programa, no estábamos fuera del aire. Lo que pasa es que obviamente hubo un informe de los 100 primeros días de gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, y entonces era necesario que se conectaran todas las radiodifusoras del país. Así es que ya estamos nuevamente con ustedes y los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, deseando que este domingo sea extraordinario, que el mes de enero esté transcurriendo de la mejor manera y que los ánimos por este año 2025 no decaigan, que los retos que vengan, porque dicen que va a ser un año de retos, que tengamos la paciencia para aprender de este año y el entusiasmo para crear y hacer cosas que nos emocionen y que nos gusten mucho. Oye, ¿cuántos dedos tengo aquí? 4. 4, o sea, ya voy a tener mi cuarto bisnieto, va a ser una nena que se va a llamar Cora Marí y que prácticamente el próximo día 22, me parece, está por nacer. Así es que unos van, otros vienen, otros se van, y bueno, ahí nos vemos. Pues felicidades a toda la familia, licenciado, y muy especialmente a nuestra amiga Cora, que se estrena como abuela, o abuelita, o no sé cómo va a querer que le llamen, pero que seguramente, como es ella, se va a desbordar en amor y en cariño por un ser de luz que llega. La llegada de un ser a este mundo es un gran reto y es siempre un momento de alegría. Y como estamos en el año de las mujeres, según declaración oficial, ¿así? Pues lógicamente que va a ser mujercita. No, bueno, pero eso es por los genes, licenciado. Bueno, pero yo creí que era por otra cosa, ¿no? Licenciado, todavía no pasa eso. Juan Pablo, mi nieto, es el padre, orgulloso padre, que anda más nervioso que la mamá, ¿eh? Pues cómo no, le toca más estar nervioso, pero bueno, es muy emocionante. Para Juan Pablo y para Kayla, su esposa, lo mejor de la vida con esta bebé que va a llegar, llena de consentimiento y de, no sé, de bendiciones para toda la familia. Bendiciones, y va a traer bendiciones también para toda la familia, licenciada. ¿Y qué me cuentas, Conchita? Porque este mes está yendo rapidísimo, como todo el tiempo, pero hay cosas muy bonitas, las cabañuelas que le llaman, estuvieron muy interesantes. Para los que no saben qué son las cabañuelas, se supone que el mes tiene 12, digo, el año tiene 12 meses. Y entonces dicen, el del 1 al 12 de enero, son los primeros manifestaciones de cómo va a ser el clima. Y entonces empiezan, el día 1 es enero y así hasta llegar al 12 de diciembre. Y luego se regresan. Ahora sí que le dan la vuelta y entonces empiezan 13, que sería enero nuevamente, 14 y así sucesivamente, sí, hasta llegar prácticamente al 1. Y entonces dicen los antiguos abuelitos que así como se comportaban esos meses, esos días en en el primer mes del año, así es como va a ser el clima y el tiempo. Y bueno, que inclusive para sembrar, para ver cuándo llueve, para dejar en claro cuándo va a ser frío, cuándo hay calor, en fin, las cabañuelas son importantes. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no, licenciado, y mucha gente estuvo compartiendo fotos. Sobre todo, ¿sabe quién? La fotógrafa Rosalba Bustamante en sus redes sociales. Todos los días tuvo la paciencia y el cuidado de fotografiar el cielo, decir el día y el mes que tocaba. En este uso de las redes sociales que se hace para informar y pues para entretenerte también, entonces ya yo estaba muy pendiente de la foto que publicaba y para tratar de comprender cuál es el clima que vamos a tener. Pero también, licenciado, en estos días, pues tuvimos las noticias fuertes y tristes de lo ocurrido en California, en Estados Unidos. Sí, claro. Estos incendios, bueno, no atípicos porque dicen que han habido incendios, hablaban de los vientos de Santa Ana, pero sí que fueron terribles, devastadores, que afectaron a muchas personas, hay personas fallecidas, millones de dólares en pérdidas. Y miles de millones. Y, mire, miles de millones, que eso es mucho más que millones. Y entonces, pues sí, definitivamente
una gran tragedia que nos hace reflexionar nuevamente sobre el cambio climático, sobre las técnicas de construcción que se han estado comentando muchas veces en estos días. ¿Por qué siguen construyendo con madera? ¿Por qué siguen construyendo así? No es madera, es un alucinante. Pero decían que las casas que se fueron tenían techos de madera. Sí. Entonces, bueno. Pues, y las paredes no son de mampostería, ¿eh? Claro, entonces son más riesgosas. La capacidad de respuesta del gobierno, la presencia de estas tropas mexicanas que fueron a ayudar, a pesar también de la tensión que hay entre países, pues por el tema de los migrantes. Y el tema del Golfo de América. Sí, pero además este tema y esta amenaza que tiene en vilo a las ciudades fronterizas, preparando albergues, preparando capacidad de respuesta, porque se presume que habrá van a sacar a los migrantes de Estados Unidos de manera masiva. Entonces, pues. Son 40 millones de mexicanos, nada más, los que están en Estados Unidos. No que nacieron allá, mexicanos que se fueron para allá. Son 40 millones. Esto quiere decir que de una u otra suerte, la burra tira al trigo. En otras palabras, estamos regresando a aquello que fue México, porque nosotros pensamos que México es nada más el Río Bravo y luego la zona fronteriza de Mexicali y Tijuana con San Diego y toda esta parte. No. Miren, el territorio mexicano, que fue el territorio español, empezaba de sur a norte en Guanacaste, o sea, al norte de Costa Rica. Y llegaba directamente hasta lo que es hoy Canadá, la Alta California. Entonces era mucho más grande lo que se quedó Estados Unidos, como quiera que haya sido, se quedó con más de la mitad de nuestro territorio. Entonces, no sería conveniente que pensáramos un poco que también Estados Unidos es la nación de las muchas nacionalidades. Estados Unidos prácticamente los pocos oriundos que les quedaron vivos los metieron en reservaciones, pero realmente eran alemanes, ingleses, franceses, italianos, portugueses, españoles, en fin, de todo se conjuntó una nación. ¿Con qué? Con migrantes. Claro. Desde el Mayflower de los peregrinos, aquel barco que trajo a los primeros colonos, se supone, hasta prácticamente ahorita sigue siendo un país de las muchas nacionalidades. Y tal vez la más importante de todas sea la nacionalidad mexicana. Por eso, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la política actual mexicana, pero la verdad sí estoy de acuerdo con lo que dijo nuestra presidente, que dijo, bueno, ¿y por qué si nosotros desde 1604 se ha reconocido como Golfo de México, no Golfo de América? ¿Por qué no le ponemos entonces a todo lo que es California, como lo acabo de mencionar, pues la California mexicana? Muy bien. Sí, fue un apunte de la presidenta Claudia Sheinbaum muy interesante. Vamos a hacer nuestro espacio para la agenda cultural, porque Soledad Alvarado Juárez ya está lista. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de enero del 2025. Les platico que el día de ayer se inauguró en la Biblioteca Nestrosa la exposición Confrontación, Comunicación y Diseño de Carlos Franco. Esta exhibición busca mostrar mediante carteles, objetos, ilustraciones y fotografías el diálogo que puede existir en los contextos y culturales, sociales y políticos, mediante imágenes que conduzcan a una reflexión y ver cómo pueden convivir en un espacio, con variedad de soportes para relacionarse, conectarse y debatir con el receptor y, por supuesto, estas exposiciones de entrada libre. En la Galería del Centro Cultural San Pablo se muestra la exposición de Natalia Toledo, La Didot, piel de hilo, formado por 70 piezas de textiles y joyería. La belleza se lleva en el alma y Natalia Toledo es un espejo de su interior. Sus obras son concebidas en aquellas noches bordadas
con la luna de hilos plateados y cuando las estrellas iluminan las palabras en el cielo. Es entonces en su bella Juchitán en donde la artista concibe e hilvana filigranas de poemas. En la sala 7 del Centro Fotográfico Álvarez Bravo se inaugurará el próximo 24 de enero a las 6 de la tarde la exposición Eres Bueno, Invocaciones Visuales, de Ariadna Rojas, con la curaduría de Efraín Constantino. Y no te puedes perder la exposición Pie de Jícara, de Carlos Surca, en el Centro Cultural San Pablo. De la mano de felinos, aves, monos y reptiles, el autor nos cuenta la historia de su comunidad. Imágenes oníricas, calaveras y nahuales se integran en la corteza de las jícaras, material que conoce desde pequeño, pues es un elemento de la vida cotidiana en Pinotepa de Don Luis, de donde es originario. La entrada es libre. La Fonoteca Juan Leo Mariscal presenta el próximo jueves 23 el concierto de piano con Victoria de Niza. La actividad se llevará a cabo a las 7 de la noche en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Y también puedes disfrutar de esta presentación desde el Facebook de la Fundación Jar. Te invitamos a que te des una vuelta por nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca. Y desde ahí continuamos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo y muchas gracias. Y bueno, ya que estoy aquí, vamos a un corte y regresamos. Recuerde que estamos en A Contragolpe. Gracias. Un espacio cultural. Época de oro de la banda de música del estado de Oaxaca. Para algunos escritores, la época de oro de la banda de música del estado se remonta al año de 1907. Por aquel entonces, este conjunto pasaba de los 60 filarmónicos, convenientemente escogidos y preparados, bajo la conducción de su más brillante exponente, don Germán Canseco. En aquel año gobernaba el estado el licenciado Emilio Pimentel, quien procuró estimular al citado grupo dentro de sus posibilidades, y al cual el anterior gobernante Martín González lo había dotado del mejor instrumental fabricado en Alemania. Pero los ensayos se verificaban diariamente en el cuartel de Santo Domingo de las 9 a las 14 horas, con excepción de domingos y días festivos. Los músicos de nuevo ingreso asistían además de 6 a 8 de la mañana a Escoleta. Las audiciones ordinarias se llevaban a cabo en el Zócalo los martes y jueves por la noche y los domingos solo en la mañana. El repertorio era vastísimo y muy valioso. Para estas audiciones la gente se animaba, vestía sus mejores galas y concurría con puntualidad a la Plaza de la Constitución después de la misa de 12 en Catedral. En 1913 se celebró en la Ciudad de México una audición en la que nuestra banda de música tuvo un éxito sin precedente. Fueron aquellos tiempos años gloriosos para este conjunto, sí, pero la gloria, la fama y la calidad se basaron en el trabajo, la disciplina, la seriedad y la unión. Un espacio cultural. Regresamos ya después de este primer corte. Y bueno, yo creo que cuando nosotros nos referimos a Oaxaca, tenemos que referirnos a sus próceres.
y a las personas que sin ser héroes, en términos de lo que se entiende actualmente por un héroe, sí fueron destacados, fueron personas que aportaron a nuestra identidad. Y yo recuerdo que cuando estábamos en la Casa de la Cultura oaxaqueña, pues nos dio por hacerles un pequeño homenaje y se creó una publicación que duró hasta que salimos nosotros y 2 números más que después retomó otro director, y esa publicación le llamamos Indelebles. ¿Por qué Indelebles, Conchita? Pues se acuerda que cuando se hizo la parte creativa y conceptual del proyecto, se hablaba de que lo indeleble es lo que no se borra, y lo que se trataba era de evocar la memoria, de traer a la memoria personajes que por su actuar y por lo que hacían, como usted lo menciona, pues eran personajes cuyo paso por Oaxaca no se iba a borrar. Y muchos de ellos, a pesar de no estar consignados abiertamente en libros de historia, sino al contrario, autores de historias, de semblanzas, académicos, personas que estuvieron en la poesía, en la música, gente profesional, ciudadanía que fue distinguida por su buen actuar, por su buen hacer. Y yo creo que eran nombres que no estaban colocados insisto, en las biografías y en las semblanzas, pero que se pudieron profundizar. Fíjate que incluso nosotros llegamos a contabilizar 47 indelebles, y posteriormente se hicieron, como al año de que se suspendieron, los retomó otro director, y entonces se hicieron los números 48 y 49, que por cierto tienen un error, dicen número 45 y número 46, no, son 47, 48 y 49, y son pues aquellos que de una u otra manera se publicitaron con doña Margarita Toledo y otra dama también queridísima de todo Oaxaca, María de la Luz Sara González Esperón, la famosa Güera González. Estos eran los libritos, que por cierto hay que darle crédito a quien estuvo escribiendo e investigando mucho al respecto, que fue nada más y nada menos que nuestro amigo Rogelio Aguilar, que nunca quiso que te pusiera su nombre, nomás decía R.A., como buen artista que es, porque Rogelio Aguilar, además de escribir precioso, de hacer poesía, de ser acucioso para el dato histórico, como se puede leer en lo que escribió, porque él escribió el Indelebles, y también es pintor. Entonces, bueno, él se firma R.A., y a donde quiera que esté Rogelio, que además se le ve muy poco, fue un gran compañero en la Casa de la Cultura oaxaqueña, y pues nuestro saludo y nuestro agradecimiento, porque estos indelebles quedaron ahí para la consulta. Todavía, si tienen ustedes suerte y los googlean y los buscan en línea, hay portales donde todavía se pueden encontrar y donde puede revisarse el contenido. El formato con el que se escribió Indelebles era en un formato de una gaceta, un libro corto, un texto corto, donde se hablaba de la semblanza biográfica, después se hacía un poco la aportación de lo que había hecho el personaje, o escrito, o investigado, o compuesto en la música, y al final una muestra, ¿no? de así algunos textos cortos para poder conocer cómo se escriben. Búsquelos, a lo mejor todavía hay, porque en aquel entonces en la Casa de la Cultura sí se hizo el ejercicio de digitalizarlo. Sí. Y estaban en el portal de gobierno del estado, pero pues hay que saber que luego cambian las estructuras, cambian los pensares, y no sabemos si todavía están ahí, hay que buscarlos. Mira, y yo creo que sí es importante mencionar a algunos de los títulos. Iniciamos siempre con Manuel Martínez Gracida, aquel gran historiador oaxaqueño que definitivamente nos dejó una obra estupenda. Con Julio Bustillos Montiel, aquel abogado ilustre que tuvimos, con el inolvidable Jorge Pérez Guerrero, con Samuel Mondragón, un señorón de la música y de la composición, con Gabino García Aranda, el maestro de maestros para violín, piano, cello y además conciertos,
Mariela Morales, viuda de Altamirano. Estuvo también ahí don Jorge Fernando Iturribarría Martínez, Francisco Hernández Domínguez, el gran poeta oaxaqueño, Juana Cata, o sea, Juana Catalina Romero, que pues fue una prócer tehuana, estupenda mujer, que hizo mucho por el istmo de Tehuantepec. Desde luego Alfonso Francisco Ramírez, aquel señorón de la abogacía que llegó a ser, no tengo entendido que presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y que, por cierto, hay una anécdota muy bonita de él. ¿Te acuerdas de un señor que fue homenajeado, como fue él, por, me parece que eran 30 o 32, 30 vamos a ponerle, oaxaqueños ausentes, o sea, oaxaqueños radicados en lo que era el Distrito Federal, y cuando lo nombraron a él como magistrado, pues le hicieron una comida en el restaurante Prendes de la Ciudad de México, muy famoso ese restaurante, y resulta ser que de esos 30 hubo 31 discursos, fíjate nada más, 31 discursos uno tras otro. Lo que pasa es que el mesero también era oaxaqueño. Eso lo cuenta usted en Oaxaca Espacios Culturales, ¿no? En el anecdotario de Oaxaca Espacios Culturales. Pues hay muchos más. Aquí sí, claro. Yo quiero primero compartir que quien tuvo la curiosidad como usted, lo que usted está viendo aquí, y si no lo está viendo, lo escribimos para radio, es un empastado que algunas familias hicieron para tener esta colección completa en su biblioteca, porque la publicación aparecía con una pasta suave y era una publicación muy pequeña, como estas dimensiones de los que se hicieron posteriormente. Y otra cosa muy interesante para llegar a este material es, primero, una búsqueda en las bibliotecas, porque hasta se metía Rogelio Aguilar hasta muy ahí primero la biblioteca Antonio Gay de la Casa de la Cultura, y de ahí otros acervos de Oaxaca. Y luego también el contactar a los familiares. Yo, ahorita que mencionaba usted al maestro Samuel Mondragón, sí, me acuerdo perfectamente cuando nuestra amiga María de los Ángeles llegó y trajo las partituras y nos vino a traer algunas cosas de su abuelo y nos vino a platicar. Y eso ocurrió con muchas familias. La maestra Mariela Morales, fuimos a Jalatlaco a tocar a la puerta de la maestra, por eso lo hicimos para la revista Contragolpe también. De la famosa teacher. Sí, y ahí salió algún familiar y nos platicó y nos permitió tomar fotografías. Y yo creo que eso es también muy valioso. Una gran dama que, por cierto, fue la fundadora de la Escuela de Mejoradoras del Hogar Rural, claro, que después prácticamente, al acabar un régimen que fue, si no mal recuerdo, el de Brena Torres, se inició lo que era el INICEO, el Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, que presidía la señora esposa del gobernador Bravaúja, doña Gloria Ruiz de Bravaúja. Y doña, Mariela fue invitada para que fuera la directora. Sí, y yo me acuerdo que cuando estuvimos haciendo ese trabajo de la maestra Mariela, creo que para Contragolpe también platicamos con la doctora María Luisa Acevedo Conde, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, y ella decía que en un principio ese programa de mejoradoras no había sido bien comprendido, era muy criticado porque se pensaba que estaban formando mano de obra, criados de lujo. Ahora sí que ha dicho con propiedad en estos tiempos, mano de obra doméstica de lujo, ¿no? Pero no, en realidad estas mujeres, estas jóvenes regresaron a sus comunidades y fueron a transformar su comunidad con lo que habían aprendido, fueron a hacer cambios, a vivir diferente. Y esos proyectos son muy importantes. Indelebles. Claro. Y bueno, aprovecho para saludar a nuestras amigas del Fondo de Becas Guadalupe Musalem, que un modelo muy similar, pero en la actualidad y vigente, acaban de anunciar ya a los medios de comunicación su campaña para el 2025, en donde nada sobra, todo se aprovecha, y ahí están jóvenes que tienen ahorita hasta doctorados y maestrías después de haber cursado con ellas desde la preparatoria hasta su apoyo en las universidades. Había otros señorones como don Everardo Ramírez Bojorquez, que también
fue motivo de un indeleble don Guillermo Villa Castañeda, cuya hija acaba de perecer hace unos días, el famoso José María Bradomín, don Fernando Ramírez de Aguilar, que era pues la forma en que se le identificaba universalmente, pero él era Jacobo Dale Vuelta, un gran periodista. Don Guillermo Rosa Solaegui Chochois, desde luego nuestro amigo, nuestro querido amigo, también llorado por muchas generaciones, Octavio Flores Aguillón. Claro. Don Félix Martínez Dolz, un gran poeta que tuvo Oaxaca en el siglo XX. Desde luego, el gran historiador don Luis Castañeda Guzmán, el Huicho, que fue verdaderamente una lumbrera. Don Néstor Sánchez, don María Sabina, desde luego, que poco se habla de ella en términos serios. Casi todo lo relacionaban con nada más los hongos como curandera. Claro. Y este recuento, licenciado, estamos a punto de ir a nuestro segundo corte, pero este recuento está muy interesante y puede seguir porque nos está dando el sentido de por qué vivimos como vivimos, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Cuáles fueron estos personajes indelebles? Porque así es, fueron indelebles, que dieron bases para la sociedad que somos actualmente, aunque nos parezca que la situación no es la mejor en estos tiempos. Claro. Pero vamos a hacer nuestro siguiente corte y les invitamos a que se queden conversando aquí en A Contragolpe esta mañana sobre personajes indelebles. Pues ya estamos aquí en A Contragolpe y de verdad qué bonito es este recuento porque recuerda a uno también pues el trabajo, el esfuerzo y lo que implicó cada uno de estos personajes que aquí se mencionan. Hay que decir que en Oaxaca se han hecho muchos esfuerzos por este tipo de semblanzas. ¿Se acuerda usted de un diccionario enciclopédico que era de personajes oaxaqueños también? Que era una pequeña enciclopedia que todavía está, lo fuimos a tomar prestado de la Fundación Bustamante Vasconcelos. ¿Qué no es el que escribió Manuel Salas Sí, Aquino? ¿se acuerda? Ese es Está agotado y es muy bueno. Es muy bueno. ¿Se acuerda usted de la señora Rosa Silvia, que es el de Mujeres Navegando en el Tiempo, que ahí se especializaron en semblanzas de mujeres? Soledad Jarquín Edgar hizo uno sobre periodistas en Oaxaca. Sí, claro. Entonces, esta selección de indelebles, yo me acuerdo que una de los primeros criterios fue, ya son personas fallecidas. Sí. Y luego, aquí entran mujeres y entran hombres, ¿no? Era indistinto. Y había que identificar con mucha claridad qué es lo que habían aportado. Pero lo que yo más disfrutaba de ese proceso son las discusiones sobre a quién seguía, bajo qué criterios, qué se iba a buscar. Me acuerdo muchas veces Rogelio Aguilar decir, ya no se puede más, ya no hay más información de esta persona, porque muchos se quedaron en el tintero por esa razón. Inclusive en algunos números tuvimos que hacer con 2 o 3 personas. Sí, ¿se acuerda? Con un tema. Con un tema, porque la verdad es que no había tantos datos. Y realmente el esfuerzo de Rogelio fue grandísimo. Sí. Y además tiene una buena biblioteca él. Sí. Pero bueno, Oaxaca tiene también mucho que se ha escrito sobre sus gentes y sobre pues, su historia general. Y él pasó un buen rato también, además del Antonio Gay, en la Fundación Bustamante Vasconcelos. Chelito y Rosalba fueron muy amables y muy atentas en permitir la consulta de su acervo. Claro. Pues también otro personaje que aparece en estos indelebles es Fray Francisco de Aparicio. También. ¿Sabes por qué? ¿Él fue historiador? No, Francisco Aparicio fue un dominico que fue el primer director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Claro. Que por cierto lo criticaron mucho porque era dominico y decían que ese instituto era prácticamente la puerta de entrada al infierno, ¿no? Así es. Roberto Ortiz Gris también es de los que aparecen. El famoso Tripa,
Roberto Ortiz Diniz Un fue gran campeón orador. nacional y campeón internacional de De oratoria. oratoria, ¿verdad? Y fíjese cómo esto de la oratoria sigue siendo una disciplina muy importante en nuestro estado, en nuestra ciudad. Hay quien la critica y dice que está muy viciada por los tonos que todavía conserva, que son un tanto Demagógicos, dicen, y ¿no? antiguos, pero yo creo que es una muy bonita práctica la de la No, y oratoria. además, como decía, un gran orador nativo de Chihuahua, pero de corazón oaxaqueño, que fue un maestro de muchas generaciones para la oratoria, que realmente se pueden construir imágenes poéticas Exacto, al hablar, ¿no? Sí, Sí, no. son obras de arte. Sí, Y sí, es sí. un estilo de comunicación y una estrategia de comunicación que no cualquiera puede lograr. Cuánta gente hay que ni siquiera se atreve a pararse ante el público. Y también cuánta gente hay que de manera ligera y sin estar preparada se para ante el público y hay que escuchar unas cosas a veces también. Decía el maestro Agustín Márquez Uribe, al que le mandamos un cariñoso saludo, decía, hablar es fácil cuando se sabe de qué se va a hablar. Claro. Pero cuando no se sabe de qué se habla, ¿de qué vas a hablar? Mejor dicho, cuando no se sabe el tema, entonces recurres pues a la demagogia Claro. o al pues no sé, al estilito, Ajá. que es el que se critica, ¿no? Sí, ¿se acuerda usted cuando hacíamos ese curso de disertación Claro. tan bonito que impartíamos? Y yo me acuerdo muy bien que no era de oratoria, No. era una estrategia de comunicación la que se enseñaba utilizando la dicción, utilizando la voz, pero ahorita que decía la respiración, los ademanes. exacto, la comunicación no verbal, pero ahorita que hablaba usted del tema de la idea, o sea, el llegar a tu idea central y comunicarla en una frase corta, qué bonito ejercicio. Y algo que a mí me gustaba que se decía ahí que con quienes tomaron ese curso, es que se hablaba de que todo es importante, todas las personas tienen algo importante que decir, todas las palabras son válidas, todos los pensamientos son válidos, pero lo que debemos aprender es a saber comunicarlos de la manera más adecuada. Y lamentablemente hemos caído en un cartabón, hemos caído en un modelito del cual difícilmente salen las personas. Por eso cuando vemos a un buen orador, pues nos quitamos el sombrero y decimos, salud, campeón. Yo recuerdo mucho un locutor, Humberto Tamayo se llamaba, que era formidable y siempre salía en la televisión de aquel entonces, de los años 50 y principios de los 60, salía con su sombrero y en ese momento decía, muy buenas noches, me quito el sombrero ante usted. Y empezaba una perorata de un hombre solo, se llamaba un programa. Maravilloso, era un gran orador. Ah, sí, sí me acuerdo. ¿Y qué me cuentas del bachiller Álvaro Gálvez Fuentes, que también fue un gran orador? Fíjense que hace 15 días fueron la entrega de los Globos de Oro para el cine. Y Demi Moore, que este año hizo una película, La Sustancia, si no tiene estómago no la vea porque es muy fuerte, pero ella se ganó un Globo de Oro. Es una mujer de más de 60 años que pues prácticamente cuando el mercado le dice que su carrera va hacia abajo, más ella que fue un símbolo de belleza, ella hace un discurso, léanlo o véanlo. Lo pronuncia de manera tan bonita, obviamente en inglés, pero sus palabras, sus ideas están tan bien tejidas y su mensaje es tan fuerte que independientemente de que nos gustara o no la película, este discurso ha estado circulando muchísimo en las redes sociales y tiene mucho sentido por muchas razones que se escuche. Oye, ya que hablamos de arte y de oratoria, bueno, pues hay que mencionar a Alfredo Canseco Ferol, gran pintor oaxaqueño, doña Cristinita Pérez Guerrero, que fue una mecenas del teatro en Oaxaca, y como un buen orador también, Fernando Gómez Sandoval. Bueno, los oradores más importantes que ha tenido Oaxaca, ya mencionamos al famoso Tripa Torres Gris, pero también están Ciriaco Pacheco, está desde luego Ernesto Carpí Manzano, Raimundo Manzano Trovamala, Enrique Pacheco Álvarez, bueno, una playa de buenos oradores, conceptuando perfectamente bien un tema y desglosándolo en la forma más increíble. Pero además más elegante y más estética, de manera bella.
Y entonces es un conjunto, digo, no tuvimos oportunidad de ver a estos que usted menciona, seguramente habríamos de leer, y desafortunadamente no hay ni videos, pero podríamos leer algunos de sus discursos. O sea, ellos, por eso es tan importante Indelebles, ellos se quedaron ahí en la memoria de quienes los pudieron disfrutar. Y tenemos que escribir otros indelebles con ellos. Mira, por ejemplo, la autonomía universitaria de 1928 tuvo como paladines y también las elecciones presidenciales donde el candidato bueno era José Vasconcelos y bueno, se lo robaron. La verdad es que unos oaxaqueños se distinguieron, Siriaco, por ejemplo, Gómez Arias y desde luego, pues Ernesto Carpí Manzano, fueron verdaderos oradores que pues exaltaban los ánimos y la idea, y con esa idea se hizo incluso pues una autonomía de la universidad, una Universidad Nacional de México, que se volvió autónoma. Cuando las ideas se comunicaban así, frente a frente y ante un auditorio en directo, ahora que las ideas circulan de manera masiva y a través de un TikTok que no puede durar más de 30 segundos porque la gente se aburre, es otro reto, pero sin embargo, también lo hemos mencionado, pues en estas redes sociales se han iniciado movimientos muy importantes, claro, ¿no? Y transformadores. Hay otro personaje también que es Mateo Sada y Gutiérrez, Mateo Solana y Gutiérrez. Sí, tiene muchas publicaciones muy interesantes. Era un hombre con una filosofía muy especial y muy profunda. Buen escritor y bueno, lamentablemente poco leído por nuestros paisanos, salvo por un grupo de intelectuales que consideraban toda la extensión de la palabra su obra. Y qué lástima que no se pueda leer. Y en este indeleble sí se incluyeron algunos fragmentos de sus textos, que era de las cosas que aportaba Indelebles, el contexto histórico, social en el que vivieron, pero también el cómo lo expresaron y cómo lo comunicaron, ¿no? ¿Y qué otros te acuerdas tú de que se trataron en Indelebles? Bueno, yo disfruté muchísimo, licenciado, cuando hicimos aquellos por ejemplo, el de María Sabina. Ahorita mencionaba usted a doña Cristinita Pérez Guerrero y a lo mejor con eso nos podemos ir al corte, pero de doña Cristinita tiene un toque tan maternal, tan sencillo, tan de esta mujer que como madre de toda la gente de teatro se ocupaba de dar lo que tenía para que pudieran montarse las obras de teatro, pero además de una mujer que también supo liderar los proyectos y ser respetada por los artistas. No era la mecenas de la que se aprovechaban, sino era la que escuchaban y a la que le hacían caso. Y otro teatrista muy bueno que también se trató fue Enrique Audifredo. Claro, sí, cómo no. Que por cierto hizo una labor encomiable en materia de teatro de masas y de teatro indígena, ¿no? Que bueno, también don Guillermo Martínez León y Efrén Díaz Cervantes, grandes personajes que no solamente en la vida pública descollaron, sino también en lo que era la vida cultural de Oaxaca. Claro. Don Guillermo Martínez León pues fue prácticamente el que armó lo que era pues, la Guelaguetza actual. Y desde luego don Efrén Díaz Cervantes, que fue un personaje que pues se recuerda mucho cuando llevaba a todos los infantes al Cerro del Fortín a cantar las mañanitas en los lunes del cerro. Claro, pues vamos a quedarnos con con estos personajes, licenciado, para venir a comentar algunos otros que son de esta muy larga lista de personajes que se escribieron para Indelebles. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Ya estamos de regreso en A Contragolpe con este recuento de personajes, licenciado. Bueno, nos quedamos pendientes con un periodista que fue un personaje muy, muy querido por Oaxaca. Me estoy refiriendo al viejito aquel que desde muy joven emprendió una labor periodística interesante, don Alfredo Feria Rendón, que pues los que ya tenemos mucha edad lo recordamos dando todas las noches con su gran abrigo gris
vueltas alrededor del Zócalo. Y así yo creo que se preparaba para después dedicarle un buen rato a Morfeo y caer en sus brazos. Oiga, ¿cómo lo dice bonito usted? Dedicarle un buen rato a Morfeo, o sea, irse a dormir. Sí, claro. Bueno, y don Emilio Pimentel, Sí. aquel último gobernador porfirista, por cierto, pariente de la Güera González. Así es, sí. Y don Genaro B. Vázquez, papá de los Vázquez Colmenares, que también fue un hombre de cultura en Oaxaca. Don Eduardo Vasconcelos, por favor. O doña Arcelia. Oiga, don Eduardo Vasconcelos fue gobernador, ¿no? Sí, claro. A propósito de la transformación del estadio de béisbol, que ya está... que va a estar maravilloso. Pero fíjese, vamos a tener un gran estadio de béisbol, pero yo ya vi por ahí circulando una protesta de los arquitectos, que porque están destruyendo el patrimonio de Oaxaca. En Oaxaca todo lo critican. Vamos a tener un gran estadio de béisbol, ¿verdad? Y además gratis. Yo pienso, porque todo está poniendo todo. Y vamos a tener un auténtico mecenas oaxaqueño como es Alfredo Jara. Exactamente, exactamente, pues ojalá que... Y además hay una cosa, Ajá. Con un contrato muy a largo plazo, pero como un fomento al patrimonio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y además con fomento al deporte, la gente va a poder ir a divertirse sanamente, a pasarla bien, y es llegar a otro nivel también. En el béisbol. Hay dos históricos, licenciado, muy interesantes, que es Matías Romero, gran personaje, gran diplomático mexicano. Diplomático y financiero. Y financiero, tesorero. Porque realmente fue un secretario de Hacienda. De Hacienda, ¿no? Sí. Y además un embajador en los Estados Unidos. Pero de primer nivel. De primer nivel. Él es de esta generación de Benito Juárez. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Sí, la generación oaxaqueña del 57. Que ahora estamos mencionando también a Aparicio, que decíamos que fue el primer director del Instituto de Ciencias y Artes. Y usted decía, ese instituto era como la antesala del infierno para muchos, ¿no? Pero finalmente es ahí donde estas mentes liberales se llegaron a consolidar a partir del conocimiento. Sin el Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, no hubiera habido ni un Benito Juárez, ni un Porfirio Díaz, ni un Mateo Romero, ni unos tantos como la generación oaxaqueña del 57. Sí, que transformó el país. Totalmente. Auténticamente transformaron el país. Y ya que estás hablando de eso, ya basta de seguir con la demagogia de que el mal de todo esto fue Porfirio Díaz. No, yo creo que ya también y hay que hacerle justicia también. Que replantearlo, eso sí. Bueno, pero ¿qué otros personajes puedes Pues es que hay muchos también. Fíjese, otro que le decía yo que fue también muy bonito porque fuimos a buscar testimonio con las hijas, con las nietas, es el de doña Casilda, que les mandamos saludos si es que todavía escuchan a Contragolpe, pero yo sé que sí nos escuchan en el mercado, ponen la radio. Si no, les vamos a ir a cobrar con una buena horchata. Con una chilacayota. La mejor que saben hacer ellas es la chilacayota. Bueno. Y Fray Francisco de Burgoa también. Mira, el gran historiador. Ese sí, mira, ahí me confundí. Sí. Bueno, con el señor Gay también. Bueno, increíble. Oye, pero fíjate que, aparte de que hay otros más que estuvieron ya en estas ediciones, pues yo creo que la idea sería ver quién nos puede financiar para seguir sacando cuando menos cada mes un indeleble más. Y le pediríamos nuevamente a Rogelio que se pusiera a escribir y a incorporar a algunos otros escritores de mucha valía, como este muchacho que acaba de... Uriel, que parece buen escritor. Pero miren, es que hay tantos títulos que nos faltan. Ernesto Carpimanzano, Raimundo Manzano Trovamala, Víctor Bravo Aguja, López Alavés, desde luego, la maestra Solís Paulina Solís de Tuxtepec, don Guillermo Reyners Fenocchio, increíble el señor, otro gran periodista, el Chapulín, que fue maravilloso crítico de la sociedad citadina, Álvaro Carrillo, Andrés Enestrosa, Rufino Tamayo, Lupita Tobar, la primera artista. Carlos Gracida, desde luego. Fíjense que hablando de Lupita Tobar, hace poco encontré así en las redes de otra artista
por cierto, de Unión Hidalgo, de allá del Istmo, ya sé. muy bella, de apellido Cartas, que actuó con Capulina, que actuó en algunos del oeste y que llegó también a Estados Unidos. Esta mujer Sí. bellísima, y no la hemos mencionado cuando mencionamos de cine, pero yo creo que también estaba yo viendo su rostro en unas... Pues hay un pariente de ella que nos puede dar datos. Yo creo que no, porque ella era de Unión Hidalgo y nuestro amigo Carlos es de Tehuantepec. Pero al Entonces, fin y al no cabo, creo que la hermana república está muy presente para todos aquellos que tienen un gran sentimiento ismeño. Sí, pero muy extendida en el territorio, entonces, y en la generación no creo que él lo ubique. Fíjate que también, por ejemplo, José María Murguía Galardi, que puede que sea uno de los personajes más importantes de Oaxaca, aunque no oaxaqueño, está un homenaje que se le puede hacer a Rodolfo Franco Larraiza, aquel militar que fue... Claro, son los otros. Inclusive fue el creador del Teatro Macedonio Alcalá y de muchas obras versallescas de Oaxaca, a Eliodoro Charis, es el general Charis, ¿no? También Alberto Canseco Ruiz, un gran rector de la Universidad de Oaxaca, don Alfredo Castillo Gómez, que también fue un estupendo maestro, don Manuel Castro Rivadeneira, que también es importante que se conozca de él, como conocemos de José y de Macedonio Alcalá, de Juan Alcázar, que ya pues, es un pintor que hace unos cuantos años dejó de existir, de don Alberto y don Juan Bustamante Vasconcelos, que son estupendos personajes oaxaqueños, de Germán Canseco, Diego Ignis y Amador Díaz, Amador Pérez, perdón, el Dimas, ¿no? Grandes directores de la Banda de Música del Estado, de Mambrún. El de Mambrún se fue a la guerra montado en una perra, la perra se murió, y Mambrún se la comió y se ponía furioso el señor. De Alejandro Méndez Aquino, que nadie ha escrito tan hermoso de La Noche de Rábanos como lo hizo él, de Pedro Vázquez Colmenares, en fin, hay cantidad todavía. Alejandro Reyes Sánchez, ahora que ya... De Alejandro, mi gran amigo Alejandro, claro. Un gran poeta y además un promotor de la lectura y un maestro de literatura de súper primer nivel. Y una buena concertista y al mismo tiempo una buena poeta, Conchita Leiva, García Leiva. Oiga, yo voy a agregar, porque justamente en estas épocas estamos conmemorando el aniversario, el nacimiento de el fotógrafo ciego Gerardo Nigenda, que hizo un gran trabajo a nivel local, pero a nivel internacional, que su fotografía está en salas internacionales y que, bueno, ya tiene 14 años que él falleció. Lo fuimos a entrevistar para Contragolpe. Y doña Arcelia Yanis escribió una semblanza de él en Cosas y Gentes de Oaxaca, uno de los últimos libros que publicó. También le escribió, y bueno, reseñas de él en el mundo de la fotografía, pues hay muchas de especialistas, ¿no? Claro. No, y un ismeño de corazón, pero un hombre universal en su arte y en su dedicación. No se venció por la ceguera, salió adelante y aportó. Y además hizo que mucha gente se integrara al mundo, mucha gente ciega que se acercó a él y aprendió, se integró a la vida social y productiva de manera muy eficiente y muy digna. Bueno, pues yo repito, por favor, si alguien tiene interés en seguir fomentando este pequeño homenaje a los indelebles oaxaqueños, pues que nos diga cómo le hacemos para sacar dinero. No es muy caro lo que es la producción de estos pequeños libritos de indelebles, pero pues sí necesitamos patrocinadores. Hay varios mecenas que podrían darnos la mano. Qué padre sería, ¿verdad? Nos comprometemos a que tanto Rogelio como este otro muchacho, Uriel de Jesús, como un servidor, como Conchita Villalobos también, como varios de aquellos que fueron un gran equipo de A Contragolpe, podamos escribir algo sobre nuestros personajes indelebles. Claro, sí, sería bien interesante y además es una labor importante porque finalmente, ¿quiénes son los primeros en disfrutar este tipo de publicaciones? Los familiares más cercanos y posteriormente, pues los que queremos entender
cómo fueron los procesos en la cultura, en el teatro, en la En su vida privada. en lo político, y claro, y la dimensión humana de estos Claro, personajes que es tan claro. importante. Pero pues mire, ya hicimos un recuerdo de un trabajo bien padre que nos tocó también. Que nos tocó, pues, promover conjuntamente para beneplácito de los oaxaqueños en la Casa de la Cultura Oaxaca. Pues así es. Hay muchos espacios, muchas publicaciones y muchos proyectos que están ahí y que pueden ser consultados y disfrutados por ustedes, pero pues prácticamente estamos llegando al final de este programa, licenciado. Claro. Y tenemos que reiterar a todos los oaxaqueños que Oaxaca es primero. Así es, y que Oaxaca además nos pertenece y podemos disfrutarla. Y bueno, pues vamos a despedir este programa que por hoy ha llegado a su fin. Muchísimas gracias, Soledad Alvarado Juárez, en la Agenda Cultural. Gracias a La Mexicana, que nos permite transmitir este programa a través de sus frecuencias. Gracias, Eder San Germán, en la edición también de este programa. Y gracias a ustedes por el favor de su atención en las redes sociales y también aquí en la radio, y por compartir, por comentar y por enriquecer cada uno de nuestros temas. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y el domingo vamos a contragolpe. Y recordarles también que el próximo domingo tenemos una cita en estas mismas frecuencias. Así es que para entonces trataremos de llegar a sus hogares con un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.